Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Bueno, y estamos ahora en nuestro panel que presenta a las personas que quieren ser candidatos a la Convención Constitucional. Tenemos a Shai Agosin, director de cine, empresario, expresidente de la Comunidad Judía de Chile. Él es militante y precandidato por Evópoli. Entiendo, Shai, que no tienes todavía definido tu distrito por el cual quieres competir. ¿Cómo estás? Hola Fernando, bien, muy bien, aquí contento. La verdad que estamos definiendo con el partido principalmente está definiendo exactamente en qué distrito se supone que voy a ir, así que estamos en ese proceso. Mientras tanto, estudiando profundamente, estoy ahora haciendo un diplomado de la Universidad Autónoma de Libertad y Desarrollo, en el cual estoy muy contento, y en eso, preparándose para lo que viene. Muy bien, y también estamos con Juan Carlos Claret, quien fue muy conocido como vocero de la agrupación de laicos y laicas de Osorno, y él va a participar por Independientes No Neutrales en el distrito 25. Entiendo que es Osorno. Juan Carlos, ¿cómo estás? Fernando, buenos días. Efectivamente, por el distrito 25, que va desde la comuna de San Pablo hasta la comuna de Los Muermos, que es la zona norte y centro de la región de los lagos. Mira tú que, fíjate, sin tener ningún tipo de intención al respecto, porque la verdad, la confección de estas duplas constituyentes se dan de distintas circunstancias, pero coincidieron dos personas que durante mucho tiempo fueron voceros de básicamente filosofía religiosa, digamos. Shai como presidente de la Comunidad Judía de Chile y tú, Juan Carlos, como vocero de la agrupación de laicos y laicas de Osorno en uno de los momentos más duros de la Iglesia Católica chilena. Claro, Fernando, bueno, de hecho, eso igual dice harto, y particularmente en el caso de Osorno nos dimos cuenta que los mismos problemas, los mismos abusos y sobre todo la misma impunidad que denunciábamos en la Iglesia Católica es la misma impunidad que se goza a nivel de Estado. Es cosa de ver, por ejemplo, qué ha pasado a nivel del Ministerio Público en cuanto a las investigaciones, cuáles son las triquiñuelas con las que se impide que avance la justicia, y después nos damos cuenta de que todas esas trabas precisamente tienen un correlato constitucional que así se lo permite. Entonces, esos abusos tenemos que parar. Y bueno, si entramos en detalle también de cuáles son los problemas, los desafíos que nos enfrentamos precisamente en nuestra región frente al centralismo, frente al acceso a la salud, frente al acceso a la educación, frente al acceso al trabajo, frente al acceso al desarrollo, nos damos cuenta de que los problemas del sur tienen que estar presentes en la Constitución. Shai, tú ¿tienes algún tipo de idea o algún tipo de propuesta que has estado trabajando desde que tomaste la decisión de ser constituyente respecto, por ejemplo, de lo que tú históricamente haces? Estoy hablando desde la dirección de cine hasta el haber sido representante de una fe religiosa. A ver, yo te diría que definitivamente sí. Yo me tocó la suerte de trabajar en la ley antidiscriminación, estuve en el proceso de escritura de la ley, también estuve en los últimos artículos, en el envío al Congreso y después en su próxima promulgación, y la verdad que estoy convencido que Chile lo que tiene es un problema de discriminación en muchos ámbitos, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, de la previsión social, y también en otras cosas. Y eso es lo que tenemos que trabajar, entendiendo sí que tenemos un buen país que se ha desarrollado muchísimo durante los últimos 40 años y que no tenemos que perder eso, tenemos que dar en términos de derechos sociales lo menos posible para dejarlo a la ley. Creo que está demostrado, según la jurisprudencia internacional y el derecho comparado, que mientras más derechos sociales se atribuyen en la Constitución o se rubrican, más complejos
se pone el panorama para el país en sí mismo. Es decir, podemos ver países como Venezuela, Bolivia, que tienen muchos derechos sociales y extensamente explicados y que finalmente son más para la galería, más de ese tipo de cosas que finalmente aportan al país. La verdad que trabajamos muchos aspectos. En el aspecto económico tenemos que dar certeza para los inversionistas, certeza jurídica, que es muy importante para que Chile siga creciendo. También tenemos que preocuparnos de trabajar más en términos de la discriminación, como te decía. Sí, ustedes tienen una ventaja relativa respecto de otras personas con las cuales hemos estado conversando que también quieren ser constituyentes, en que durante mucho tiempo fueron voceros públicos y por lo tanto dentro de su probablemente entorno gozan de un alto conocimiento. Tú, Shai, probablemente en tu entorno y sin duda, Juan Carlos, durante todo el proceso en el que fuiste vocero de la agrupación de laicos y laicas de Osorno, que tuvo una muy activa presencia, particularmente en todo lo que fueron los escándalos de abuso sexual de menores por parte del clero. ¿Eso lo notan? ¿El que les cuesta menos presentarse y tener que dar biografía respecto de otras personas que eventualmente no se sabe quiénes son y tienen que hacer un esfuerzo bastante grande en justamente presentarse? Mira, Juan Carlos, dale, Juan Carlos. Gracias. Mira, yo creo que es importante, no es por deformación profesional, pero hay que distinguir. Porque, claro, por un lado, el tema de que haber ejercido la vocería, sin duda de que a uno le permite presentarse y que la gente sepa que uno no es un aparecido, ni mucho menos alguien que está haciendo un trampolín, digamos, con todo esto, sino que hay un proceso de años. Pero por otra parte, ese nivel de conocimiento no significa en sí mismo que los otros candidatos independientes tengan la suficiente confianza para conversar contigo. Ese es el principal problema que hemos enfrentado en el distrito, que es para tratar de evitar la dispersión de votos, considerando la imposibilidad que nos dio el Congreso la semana pasada de poder pactar entre distintas agrupaciones de independientes. Significa que hoy día tenemos que prácticamente entrar a conversar con las otras organizaciones y tenemos una disputa a nivel identitario, porque como no podemos pactar, tenemos que ir todos dentro de una misma agrupación, por decirlo de alguna manera, y ante esa realidad empiezan las desconfianzas, nos volvemos más quisquillosos, y ha sido muy difícil, en ese sentido, iniciar un proceso de diálogo, un proceso de sentarnos en una mesa, y digamos, bueno, estos son los puntos comunes que tenemos, echémosles para adelante para sacar adelante la votación del apruebo, y nos encontramos con un contexto de desconfianza, con un contexto de sospecha. Por eso el llamado es a que los independientes podamos sentarnos a conversar, porque tenemos la cancha bastante dispareja como para apostar a la dispersión de votos en la papeleta del próximo 11 de abril. Sí, Chay, ¿cuál es el caso tuyo? Bueno, el caso mío, la verdad que es un arma de doble filo, porque efectivamente la gente te conoce, a mí me pasa eso, hay un mayor conocimiento de mi persona, pero también dicen, este señor viene del mundo del cine, viene del mundo del empresariado, el emprendimiento, y justamente creo que ahí está una de mis ventajas y de mis mayores valores, que es el hecho de ser un ciudadano. Soy un ciudadano completamente común, donde tengo una madre que es profesora, un hermano que es enfermero, y que hemos sabido salir adelante con todas las dificultades que eso significa. Venimos de provincia, específicamente de la quinta región. Yo siempre he dicho que me siento muy porteño de corazón, y eso también son cosas que es importante que la gente conozca de mí, que es una parte que no se conoce. Entonces, claro, tiene el efecto positivo de llegar a un lugar o hablar con gente y que diga, yo a ti te conocía por no sé qué cosa. Pero tenemos que lograr, y tengo en este caso que lograr también, que sepan que puedo ser un aporte desde la visión ciudadana y desde la visión de mi sector. Ahora voy a hacerles una pregunta a ambos que tiene que ver un poco con el rol, ¿cómo lo ven ustedes en una carta constitucional, en una distribución de los poderes y de alguna manera de las normas de convivencia que nosotros nos damos? ¿Entra o no entra la religión ahí?
Juan Carlos. Súper, mira, efectivamente lo que es la libertad religiosa, expresar la libertad de conciencia y la libertad de culto, tiene que aparecer en la Constitución. Y en ese sentido, si consideramos además que la fe es un derecho humano, sin duda que tiene que aparecer en la Constitución, más aún cuando los tratados de derechos humanos hoy día, y es importante que así se mantenga también en la nueva Constitución, es un límite a la soberanía nacional. O sea, tenemos que dar cabal respeto, cabal reconocimiento a los tratados internacionales sobre derechos humanos, no sobre cualquier tratado internacional, sino sobre derechos humanos. Entonces, en esa dirección, sin duda la libertad de culto, la libertad de conciencia, la libertad religiosa en general, tiene que ingresar. Pero, ojo, tampoco significa decir, bueno, démosle el visto bueno a la situación actual que tenemos en la regulación de la libertad de culto. O sea, la libertad de culto no puede ser absoluta o simplemente tener como límite sin duda lo que es el orden público, la moral y las buenas costumbres. Es necesario que la Constitución, para que una religión tenga particularmente la personalidad jurídica de derecho público, goce de las exenciones tributarias como las gozan hoy día, es importante de que su ordenamiento interno también asegure, por ejemplo, que es un lugar seguro para personas vulnerables, que se evite el abuso, o en caso de ocurrir un abuso dentro de la religión, se puede actuar en justicia evitando la impunidad, que ese es el gran problema que tenemos hoy día en cuanto a la regulación de las iglesias en general, que la regulación es bastante blanda, bastante laxa, entonces permite, por ejemplo, que en Chile, como ocurre con la Iglesia Católica, opere incluso contraviniendo las normas constitucionales, un derecho canónico que impide, cuando la justicia quiere acceder a los expedientes, quiere acceder a las denuncias, quiere acceder a los victimarios, finalmente el derecho canónico opera como un jabón resbaladizo que impide que la justicia pueda acceder. Entonces es importante a nivel constitucional que, claro, le demos el reconocimiento significativo e importante que tiene la libertad religiosa, pero por otra parte es importante también que tomemos los resguardos para que, no en pretexto de las religiones, se garantice impunidad a los victimarios. Creo que eso es importante y la sociedad no toleraría que a nivel constitucional sigamos garantizando esas prácticas. Bueno, desde mi punto de vista, la libertad de culto está rubricada en la Constitución chilena y la libertad de pensamiento y de conciencia. A mí me parece, a diferencia a lo mejor de lo que piensa Juan Carlos, que debemos dejar a la ley y a los artículos cosas que protejan a la gente sobre los abusos. Hoy día en la ley chilena y en nuestra Constitución todos los chilenos somos iguales ante la ley y ante el Estado. Por lo tanto, no veo cómo podría ser protegido especialmente alguien por su condición, en este caso de cura, de rabino o de imán, en el caso de los musulmanes. Siento que la Constitución garantiza y debe garantizar efectivamente la libertad de culto y la libertad a todos los pueblos, a todas las personas que piensen distinto, y después dejar las cosas a la ley, a los artículos. Debemos tener una Constitución mediana, no a lo mejor tan simple como la de Estados Unidos, que es la primera Constitución y ellos nunca la han cambiado, cosa que habla bien, y por otro lado tenemos en los países latinoamericanos el mayor promedio de constituciones en el mundo. Entonces creo que por ahí debería ir, dejar a la ley quizás y a los artículos y a las normas lo que tiene que ver con el ordenador en sí mismo. En ese sentido yo creo que es importante igual precisar, porque efectivamente la Constitución no tiene por qué tenerlo todo, pero por ejemplo si tú revisas el actual texto vigente en el artículo 19, número 6, donde se consagra la libertad de conciencia religiosa, lo cierto es que se establece cuáles son los límites a la libertad religiosa, y es que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. O sea, si la Constitución es la norma que raya la cancha para todas las normas, es importante no solamente que reconozca derechos, sino que también entregue mandatos específicos tanto a los titulares de estos derechos como al mismo tiempo a los obligados a respetar y garantizar estos derechos. Entonces, sin duda, la libertad, o sea, la Constitución tiene que necesariamente, en el momento de reconocer la libertad de culto, establecer también cuáles son los límites cívicos, los límites ciudadanos que nosotros reconocemos a ese derecho, y sin duda el garantizar que sea un espacio protector, un espacio seguro, tiene que estar dentro de la Constitución y no dejarlo simplemente a la voluntad del legislador.
Sí. 100%, o sea, el tema es que eso tiene que estar en el ámbito general de la Constitución, no solamente para el tema de la libertad de culto, también tiene que estar para el ámbito de la educación, tiene que estar para la salud. Yo creo que en ese sentido se debería legislar para toda la Constitución y para todo el Estado en particular. Sí, déjenme preguntarles por algunos de los temas que probablemente van a ser bien interesantes, cuál es la posición que tienen respecto a eso. Por ejemplo, dentro de lo que es el sistema político chileno y particularmente el sistema presidencial, ¿ustedes son partidarios, Chay y Juan Carlos, de mantener el presidencialismo vertical con la cantidad de facultades que tiene o creen que es necesario de alguna manera diluir ese verticalismo a través de distintos procedimientos, desde el semipresidencialismo o algún método parecido? ¿Qué piensas tú, Juan Carlos? Mira, evidentemente el presidencialismo vertical y este superpresidente que tiene poderes para todo, eso hay que empezarlo a corregir, porque tiene tantos poderes que al final la persona que llegue a la presidencia no sé si tiene la capacidad, digamos, como para estar en todo y en todos. Entonces, ante esa situación, yo creo que es importante asumir la vulnerabilidad propia de las personas, hacer en la Constitución que la vulnerabilidad tenga buena fama, y eso pasa precisamente porque el poder se desconcentre de las manos de muy pocas personas, para pasar, por ejemplo, en vez de un presidencialismo reforzado como lo que tenemos actualmente, a un sistema donde el Congreso pueda, por ejemplo, tener atribuciones como en otros tantos países y que son desarrollados donde, bueno, se necesita tener mayoría parlamentaria, o por último el Congreso también puede solicitar, por ejemplo, la vacancia de la presidencia. Entonces, ante esa situación, creo que es importante ir buscando los métodos, los mecanismos que permitan corregir esa brutal asimetría que existe entre el presidente y todos los órganos de la administración pública. Entonces, si tú me preguntas, ¿hay que corregir el presidencialismo? Sin duda, hay que buscar los mecanismos. No me caso inmediatamente con cuál es la forma, si es un presidencialismo corregido, si es un parlamentarismo, si es un parlamentarismo corregido. Hay distintas modalidades, distintos métodos que podemos considerar valiosos para el proceso del Chile de los próximos, 20, 30 años. Entonces hay que dar esa discusión, pero mi compromiso es a corregir esa asimetría, porque los grandes problemas que tenemos hoy día en gran medida han estado influenciados porque se escoge un presidente como un caudillo que no tiene mayoría en el Congreso, o si la tiene no lo tiene suficiente por los quórum muy altos que exige la Constitución para hacer los cambios. Entonces tenemos que empezar a corregir el mecanismo en su totalidad, ver cuáles son los grandes nudos, las grandes trampas en la Constitución que impiden que el país pueda desarrollarse a la vez que tiene el mandato de la voluntad soberana. Digamos, ese es el principal problema, que la ciudadanía escoge un determinado proyecto para el país, pero institucionalmente no hay cómo implementarlo, cómo hacerlo institucionalmente. Entonces, ante esa situación, evidentemente que al presidente hay que quitarle atribuciones, porque hoy día que sea el gran colegislador en el Congreso, que tenga capacidad de veto y que pueda inmiscuirse en el proceso legislativo, sin duda de que genera graves inconvenientes. Entonces eso es importante empezarlo a corregir. Bueno, desde mi punto de vista no existen recetas mágicas. Es decir, Chile vivió una época donde el poder legislativo tenía un gran poder, incluso podemos decir que construyó de alguna manera la Constitución del 25, ahí presionada por el ejército y todo, y durante muchos años ocurrió eso, y pienso que el sistema presidencial de alguna manera sí ha funcionado en Chile, pero hay que pasar a un sistema un poco más semipresidencial, donde se le quiten algunas atribuciones al presidente. Por ejemplo, a mí me preocupa respecto al veto presidencial que existe en la legislatura, pero hay que analizarlo. La verdad que a mí tampoco me gustaría hoy día casarme con una posición con respecto a eso. Tenemos que trabajarlo en profundidad, hay que ver lo que significan las constituciones comparadas, lo que ocurre en el sistema parlamentario, que también tiene sus problemas, y cada país tiene que buscar su receta propia y su sistema propio. Chile no ha funcionado mal. Chile tiene hoy día un país robusto, para mi gusto el mejor de Latinoamérica en esos términos, y también tenemos que ver lo que ocurre hoy día en el Congreso, que diariamente
se están haciendo por ahí estas leyes, como por ejemplo pensar la señora Pamela Giles hacer un tercer retiro de la AFP, que también está tratando de pasar a llevar lo que es la Constitución a través de cosas distintas. Bueno, ahí metiste una variante bien interesante porque quedó meridianamente claro con el proyecto del gobierno aprobado que sacar dinero de la AFP no es el problema. Y más aún, lo validó el gobierno. Se saca el 10% del fondo de pensiones y no tienes que devolverlo. El punto es que básicamente la moción tiene que provenir del Ejecutivo y no del Parlamento. Es casi una discusión entre poderes, más que de grandes diferencias en términos de del resultado mismo de la medida. La medida es idéntica, solo que una es iniciada por el Ejecutivo y la otra era iniciada por el Parlamento. Sí, de hecho, Fernando, yo creo que la discusión incluso es cuando se acude al Tribunal Constitucional sobre que la reforma a la Constitución para permitir, digamos, el segundo retiro era inconstitucional. Cuando el gobierno acude al Tribunal Constitucional precisamente para impugnar eso, se añade otro pelo a la sopa, porque precisamente parte de la propaganda, particularmente del sector rechazo, era rechazar para reformar, ¿cierto? Entonces, lo gracioso es que, bueno, ahora que se quiere reformar para precisamente haber dado cabida al segundo retiro, el gobierno lo que hace es decirnos que el cambio de la Constitución para este tema específico es inconstitucional. Entonces, nuevamente, nos encontramos con un texto que no solamente opera como un chaleco de fuerza para la ciudadanía, sino que a nivel institucional, en esta pugna entre poderes, también opera, digamos, como una norma de clausura, como una norma de cierre de cualquier tipo de posibilidad de debate político. ¿Queremos reformar la Constitución? Bueno, la reforma a la Constitución es inconstitucional. Yo creo que eso también quedó al descubierto en la discusión sobre el segundo retiro de la AFP. Y esa es una discusión que todavía no está zanjada y que es importante no perder de vista, porque claro, cuando Chay, por ejemplo, habla de la importancia de respetar la Constitución, particularmente en el tercer retiro, yo también tengo mis críticas con el tercer retiro, más aún cuando no hay retorno, digamos, para las pensiones de las personas que van a seguir quedando sin ingresos, pero ojo también con esta idea de decir, bueno, es que la Constitución lo dice, porque lo cierto es que en la situación actual en la que estamos, ni siquiera el gobierno, que en el primer retiro decía que era inconstitucional, estaría respetando el propio relato de que hay que respetar la Constitución, porque el mismo Congreso el mismo gobierno, con el segundo retiro, dio cuenta de que evidentemente parece que no era tan inconstitucional. Es decir, para mi gusto, hoy día lo que estamos viviendo es un circo. Hoy día estamos viviendo una situación en la cual veamos qué nos puede dar más votos de aquí al futuro. ¿Cómo puedo llegar a estar en las encuestas de CADEM? Y es así como aparecen estas personas como Pamela Giles, y que de ahora presenta el marido que quiere ir como gobernador por la región metropolitana, presenta este super proyecto de tercer retiro. Entonces, nos estamos convirtiendo, y a mí me preocupa mucho eso, que nuestro país pase a ser un país de circo. Siempre tuvimos un poder legislativo, un poder judicial, un sistema económico correcto, tributariamente también hablando, y eso tenemos que mantenerlo. Es decir, si nosotros empezamos a tomar las políticas que hemos visto en países vecinos, lo que ocurre en Perú, por ejemplo, es decir, ser presidente en Perú es sinónimo de caer preso o ser acusado. Entonces, tenemos que cuidar nuestro Estado, tenemos que cuidar nuestro sistema democrático, y eso tiene que estar presente también en la Constitución. Va a ser un desafío grande. O sea, yo tendría cuidado de decir que hay que mantener el sistema económico porque ha sido el correcto para el país. O sea, no solamente dependiendo de dónde tienen los pies, pero particularmente desde Osorno, desde la región de los lagos, el modelo económico impuesto, digamos, ha generado mucho inconveniente, nos ha condenado a un subdesarrollo exitoso, y particularmente nos ha
obligados a que todas las decisiones dependan de Santiago. O sea, necesitamos, por lo tanto, dar pasos significativos en que el desarrollo regional, el desarrollo de nuestras zonas sea una realidad, que no dependamos de Santiago, y más aún a propósito del sistema económico en general, que no condene tantas personas a niveles de desigualdad increíbles que nos tienen en la cúspide de la desigualdad a nivel mundial. Pero es que yo creo que no hay que confundir el sistema económico en sí mismo con la distribución o con las leyes. Es decir, estoy completamente de acuerdo que las regiones han sido desplazadas. Yo soy un convencido que tenemos que buscar la forma de entregar más recursos a las regiones, que eventualmente existan, como existe en el sistema federativo de Estados Unidos, impuestos regionales, que las platas queden en cada uno. ¿Un Estado subsidiario qué es? ¿Es sistema económico, es sistema legal, es sistema constitucional? O sea, cuando me dicen no, que el sistema económico no es lo mismo que la regulación legal, es que está todo mezclado. O sea, por eso es un sistema, digamos, es un plexo, es un complejo donde es importante discutir todos los temas. O sea, a nivel económico, que el Estado sea subsidiario, que el Estado no pueda tener una participación económica, que el Estado no pueda crear mercados aquí en Chile, es también un problema que tenemos que hacer frente a la Constitución y que viene precisamente consagrado a nivel constitucional. Claro, pero Juan Carlos, disculpa, pero hoy día el Estado sí puede crear empresas. Es decir, fue así como la presidenta Bachelet propone el proyecto de la FP estatal y finalmente no lo lleva adelante. Ahora, cuando los privados no quieren. ¿Por qué no se hace eso? Porque efectivamente el Estado no quiere meterse en ese cacho de tener empresa estatal. Entonces, lo que hay que hacer señala de que el Estado no puede tener empresa, a no ser que los privados no lo quieran. Juan Carlos, lo que creo que hay que hacer en Chile es generar mayor regulación, es decir, mayor regulación a las empresas, por ejemplo, lo que ocurrió con la empresa, la colusión del pollo, lo que ocurrió con las farmacias. Es decir, tenemos que terminar con estos sinvergüenzas de corbata. Eso es lo que tiene que hacer el Estado. Sí. Eso es lo que tiene que lograr definitivamente nuestro país. Pero hay un punto que tiene Juan Carlos Chay y que tiene que ver, te voy a cambiar el ejemplo para que quede más claro. En algún momento dado se propuso una empresa nacional del litio para que así como en algún momento dado se creó Codelco, digamos, y que pudiera administrar y que fuera administrado por el Estado. El primer grito saltó de inmediato de que eso se llevaba al Tribunal Constitucional porque no correspondía con la subsidiariedad del Estado. Y es efectivo que ese punto va a ser materia de discusión. Vamos a ver si es que va a haber el quórum suficiente como para poder modificarlo. En todo caso, Chay y Juan Carlos, les quiero agradecer a ambos por esta presencia aquí en Combinación Clave y la mejor de la suerte para sus carreras de constituyentes. Que les vaya muy bien. Un abrazo grande, Fernando. Juan Carlos, que le vaya muy bien a ambos ahí en el sur. Mucha suerte también. Muchas gracias, Chay. Un abrazo. Chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.